Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy del capítulo 3 del libro de El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Y el capítulo 3 se llama El Sendero de la Verdad. Si recuerdan el último capítulo, nos quedamos en que el caballero justamente buscaba quitarse su armadura y encontró a Merlín, bueno, fue en busca de Merlín para encontrarlo y poderle, que le ayudara a quitarse su armadura, ¿vale? Entonces, bueno, el sendero de la verdad, vamos a leerlo. Dice, cuando el caballero despertó, Merlín estaba sentado silenciosamente a su lado. Siento no haber actuado como un caballero, dijo. Mi barba está hecha una sopa, añadió disgustado. No os excuséis, dijo Merlín. Acabáis de dar el primer paso para liberaros de vuestra armadura. Recuerden que en el último capítulo, justamente el caballero empieza a llorar al darse cuenta de lo que ha vivido, ¿no? Por primera vez rompe en llanto y se enfrenta a su verdad. Y es justamente ahí cuando se da cuenta que se le había caído el yelmo, ¿no? De su cabeza en el momento en el que rompe. Y justamente decíamos la vez pasada, ¿no? En el momento en el que te rompes, en el momento en el que te enfrentas, es justamente ahí cuando empiezas a romper estas capas, que el caballero tiene puestas, ¿no? Entonces, justamente Merlin le dice, ¿no? Acabas de dar tú el primer paso para liberarte de esta armadura. Y le dice el caballero, ¿qué queréis decir? Ya lo veréis, replicó el mago. Se puso de pie. Es hora que os vayáis. Esto molestó al caballero. Estaba empezando a disfrutar del bosque en compañía de Merlín y los animales. De cualquier manera le pareció que no tenía dónde ir. Aparentemente Julieta y Cristóbal no lo querían en casa. Es verdad que podía volver al asunto de la caballería e ir a alguna crucijada. Tenía una buena reputación en batalla y había muchos reyes que se sentirían felices teniéndolo a su lado, pero ya no le parecía que luchar pudiese tener sentido. Entonces, fíjate qué interesante, en el momento en el que empieza a romperse, a darse cuenta de esto, se da cuenta que ya no quiere luchar. Es esta parte que yo les decía, en el momento que estás harto, y que dices, ya no quiero más, es en el momento que dices, ya no quiero luchar, o llega un punto donde dices, suelta resistencia y entonces empiezas a fluir con la vida. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, quitar esa resistencia. ¿Hasta cuándo vas a dejar de luchar contra la vida y vas a fluir con la vida? ¿No? Qué gran diferencia sería si empezáramos a fluir con la vida y dejar de luchar contra ella, queriendo que la vida sea como nosotros queremos que sea, en lugar de que la vida sea tal y como es. Entonces Merlín dice, Merlín le recordó al caballero su nuevo propósito, es decir, liberarse de su armadura. ¿Por qué molestarse? Preguntó el caballero ásperamente. A Julieta y a Cristóbal le daba igual si me la quito o no. Hacedlo por vos mismo, sugirió Merlín. El estar atrapado entre todo ese acero os ha causado muchos problemas y las cosas empeorarán con el paso del tiempo. Incluso podráis morir a causa de una neumonía por culpa de una barba empapada. Supongo que sí. Mi barba se ha convertido en un fastidio, replicó el caballero. Estoy cansado de cargar con ella y estoy harta de comer papillas. Ahora que lo pienso, ni siquiera me puedo rascar la espalda cuando me pica. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste el calor de un beso? ¿Oleísteis la fragancia de una flor o escuchasteis una hermosa melodía sin que vuestra armadura se interpusiera entre vosotros? Y la pregunta aquí es, ¿hace cuánto no te has puesto justamente tú a disfrutar de la vida, fuera de quejarte todos los días de tus problemas, de las circunstancias, de lo que no te gusta, de lo que te hace falta, de lo que careces, en lugar de ponerte a pensar y decir, qué hermosa es la vida, qué hermoso es el amanecer, gracias por el simple hecho de poder respirar, de poder vivir, de poder tener lo que tengo? Y el caballero le contestó, ya ni me acuerdo. Tenéis razón, Merlín. Tengo que liberarme de esta armadura por mí mismo. Y sí, esta armadura nos evita justamente el poder disfrutar de nuestra vida. El día de hoy
Cuando tú no te encuentras en un estado de plenitud en tu vida es justamente porque esta armadura no te permite vivir plenamente, porque has puesto todas estas capas que no nos permiten ni siquiera respirar, que no nos permiten ni siquiera ver más allá de la grandiosa vida que tenemos y lo bendecido que somos, porque solamente podemos ver lo que nuestra armadura nos permite ver, en lugar de ver más allá que la vida nos regala tantas bendiciones día con día. No podéis continuar viviendo y pensando como lo habéis hecho hasta ahora, dijo Merlín. Fue así como os quedaste atrapado en este montón de acero al principio. Y esto es algo súper importante que nos demos cuenta también, porque queremos cambiar siguiendo haciendo las cosas de la misma forma, pensando de la misma forma y actuando de la misma forma. Y la única forma de que nosotros podamos cambiar es haciendo las cosas diferente. Justamente lo decía Einstein, ¿no? Loco es aquel que sigue haciendo las cosas de la misma forma y obtiene los resultados y sigue obteniendo los mismos resultados. No vas a obtener un resultado diferente si sigues haciendo las cosas de la misma forma. Entonces, algo que tenemos que hacer es que cuando queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que aceptar que ese cambio implica cambio de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar para que exista un cambio en nuestro entorno, para que exista un cambio en nuestra vida, para poder tener una vida diferente. ¿Pero cómo puedo cambiar todo eso?, preguntó el caballero intranquilo. No es tan difícil como parece, explicó Merlín, conduciendo al caballero hacia un sendero. Este es el sendero que seguisteis para llegar a estos bosques. Yo no seguí ningún sendero, dijo el caballero. Estuve perdido durante meses. La gente no suele percibir el sendero por el que transita, replicó Merlín. Fíjate qué importante lo que dice aquí, ¿no? Para empezar, el caballero le dice, pero es que ¿cómo hago eso? Claro, ya he vivido tanto tiempo en una vida llena de su armadura, ¿no? Que dice, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Ahora qué procede? ¿No? Y Merlín le dice, es que es muy sencillo. Y sí, algo que les puedo garantizar es que es mucho más sencillo vivir una vida plena, abundante, amorosa, gozosa y en plenitud que la vida que tenemos actualmente. Pero se nos hace tan difícil creerlo que literalmente se nos hace difícil vivirlo, pero la realidad es que no es así. Y le dice Merlín, ahí está el camino, ¿ves por ese sendero que viniste? Sigue ese sendero. Y le dice el caballero, ¿no? ¿Cuál sendero? Yo nunca pasé por ningún sendero. ¿No? Y Merlín le dice, ese es el problema, que la gente no ve. Y por eso Jesús decía, quien tenga ojos que vea y que tenga oídos que escuche. Pero la mayoría de las veces ni queremos ver, ni queremos escuchar. Y le contesta el caballero, ¿queréis decir que el sendero estaba ahí, pero yo no lo podía ver? Sí, y podéis regresar por el mismo, si así lo deseáis, pero conduce a la deshonestidad, la avaricia, el odio, los celos, el miedo y la ignorancia. ¿Estáis diciendo que yo soy todo eso?, preguntó el caballero indignado. En algunos momentos sois algunas de esas cosas, admitió Merlín en voz baja. El mago señaló hacia otro sendero. Era más estrecho que el primero y muy empinado. Parece una escalada difícil, observó el caballero. Ese, dijo Merlín asentiendo, es el sendero de la verdad. Se vuelve más empinado a medida que se acerca a la cima de una lejana montaña. El caballero contempló el empinado camino sin entusiasmo. No estoy seguro que valga la pena que valga la pena. ¿Qué conseguiré cuando llegue a la cima? Se trata de lo que no tendréis, explicó Merlín, vuestra armadura. Y aquí fíjate qué importante que justamente así es la vida, ¿no? En el momento que es algo que yo siempre les he dicho, ¿no? O sea, al final del día existen dos caminos. Tú puedes ir a cualquiera de los dos caminos, pero un camino te vas a dar de fregadazos una y otra vez y te va a llevar a una vida de sufrimiento, o va a haber otro camino en donde igual y sea complicado, donde vas a tener dificultades, sí, pero vas a llegar a donde tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir teniendo una vida en donde no estás contento con lo que tienes y aún así la sufres? ¿O quieres echarle un poquito de ganas en donde igual te va a costar un poco de trabajo porque soltar la adicción de una vida miserable, de una vida con miedo, de una vida con temor, de una vida con, ¿no? Es difícil soltar porque se vuelve una adicción, pero al final del día obtienes
el resultado que siempre has deseado. El caballero reflexionó sobre esto. Si regresaba por el camino por el que había venido, no tendría esperanzas de liberarse de su armadura y probablemente moriría de soledad y fatiga. La única manera de quitarse la armadura era, por lo visto, seguir el sendero de la verdad, aunque pudiese en tal caso morir intentando trepar hacia la empinada montaña. Y fíjense qué interesante, ¿por qué creen que se llame el sendero de la verdad? ¿Qué se imaginan? ¿Por qué creen que se llama el sendero de la verdad? Porque como yo siempre les he dicho, solamente existe un camino y es el camino de la verdad. Y por eso también Jesús decía, la verdad os haráis libre. ¿Y qué es la verdad? Todo aquello que vibra en amor, todo aquello que se sostiene por sí mismo, todo aquello que te hace vibrar en luz, que te hace vibrar en amor. Cuando tú buscas la verdad, cuando tú vibras en la verdad, todo lo demás desaparece. Por eso lo están mandando justamente por el sendero de la verdad. El tema es que vivimos no en un sendero de verdad, sino en un sendero de mentiras que nos hemos creado, que nos ha dicho la sociedad, que nos han dicho nuestros padres, que nos ha dicho el gobierno, que nos ha dicho la religión, que nos ha dicho, y por eso somos totalmente infelices. En el momento en el que nos abrimos a la verdad y aceptamos esa verdad, entonces la vida empieza a cambiar. El caballero observó el difícil sendero que tenía delante. Luego miró hacia abajo y contempló el acero que cubría su cuerpo. Está bien, dijo con resignación. Probaré el sendero de la verdad. Merlín asintió. Vuestra decisión de transitar un sendero desconocido, teniendo que cargar con una pesada armadura, requiere mucho coraje. Y es correcto. El momento en el que tomas la decisión de decir, ok, lo elijo, requiere de mucha valentía, pero también te quita una carga de encima, ¿no? El poder decir, ok, lo hago, ya es el primer paso. O sea, el simplemente hecho de decidir, ya estás mucho más adelante. El caballero sabía que tenía que comenzar de inmediato, porque si no, podría cambiar de opinión. Iré a buscar a mi fiel caballo, dijo. «Oh, no», rebatió Merlín moviendo la cabeza de lado a lado. «El camino tiene partes demasiado estrechas como para que un caballo pueda pasar. Tendráis que ir a pie». Horrorizado, el caballero se dejó caer sobre una roca. «Creo que prefiero morir por culpa de una barba empapada», dijo, perdiendo todo el coraje con una rapidez impresionante. «No tendréis que viajar solo», le dijo Merlín. «Ardilla os acompañará». «¿Qué pretendéis con que cabalgue sobre una ardilla?», preguntó el caballero, asustado ante la idea de tener de compañera en tan arduo viaje a un animal sábelo todo. «Puede que no podéis montar», dijo la ardilla, «pero me necesitaréis para que os ayude a comer. ¿Quién si no masticará las nueces para que vos y las pasara por vuestra ¿Quién masticará las nueces para que vos y las pasara para vuestra víscera?» Cuando Rebeca oyó la conversación, voló desde un árbol cercano y se posó en el hombro del caballero. «Yo también os acompañaré. He estado en la cima de la montaña y conozco el camino», dijo. La buena disposición que mostraban los dos animales para ayudarle proporcionó al caballero el coraje que necesitaba. «Bueno», se dijo, «uno de los principales caballeros del reino necesitando una ardilla y un pájaro que le den coraje. No puede ser». Se puso de pie, perdón. Se puso de pie con gran esfuerzo, indicándole a Merlín que estaba listo para comenzar el viaje. Mientras caminaba por el sendero, el mago sacó una exquisita llave dorada de su cuello y se lo dio al caballero. «Esta llave abrirá las puertas de 3 castillos que bloquearán vuestro camino». «Lo sé», gritó el caballero. «Habrá una princesa en cada castillo y mataré al dragón que la retiene y la rescataré». «Basta», le interrumpió Merlín. Fíjense cómo aquí qué interesante, cómo las viejas creencias, los viejos hábitos, las viejas costumbres siempre regresan, ¿no? O sea, él ya trae tan arraigado todo este hábito de qué es lo que tiene que hacer, que dice, sí, ya lo domino, ¿no? Y Merlín le dice, basta. No habrá princesas en ninguno de estos castillos, e incluso si hubiese en estos momentos, no estéis capacitado para rescatar en ninguna, ¿no? Que siempre nos dicen, primero rescátate a ti para después rescatar a alguien más. Tenéis que aprender a salvarlos vos primero. Tras
Tras la reprimenda, el caballero permaneció en silencio mientras Merlín continuaba. El primer castillo se llamaba Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntad y Osadía. Una vez halláis entre ellos, encontraréis la salida solo cuando hayáis aprendido lo que habéis ido a aprender. Desde el punto de vista del caballero, esto no parecía tan divertido como rescatar princesas. Además, en aquel momento de su vida, visitar castillos no era lo que más le apetecía. ¿Por qué no puedo simplemente rodear los castillos?, preguntó malhumorado. Si lo hacéis, os extravaréis del sendero y seguramente os perderéis. La única manera de llegar a la cima de la montaña es atravesando los castillos. Y fíjense qué interesante, ¿qué son los castillos? ¿Qué representan los castillos? Los castillos representan nuestros miedos, sí, literalmente todos nuestros miedos, nuestros temores, nuestras tristezas, todo aquello que vibre negativo. Y algo que es súper importante que entendamos es que la única forma de acabar con ellos es atravesándolas. La única forma de romper un miedo, la única forma de romper algo que nos duele, la única forma de sanar algo que nos duele es atravesándolo. Y es súper importante que entendamos esto porque muchas veces lo que hacemos es evadir enfrentar estas circunstancias, evadir y decir, esto me duele, mejor hago como si no hubiera pasado, como si no existiera, como si no, y entonces, ¿qué pasa? Te pones todas estas capas. Pero la única forma de cambiar y tener una vida plena, abundante, gozosa, como tú quieras, es atravesando eso que te molesta, es atravesando y aceptando y reconociendo eso que te hace daño, que te duele, que te molesta. Si no dice, si no, ¿qué pasa? Si no lo atraviesas, ¿qué va a pasar? Te vas a perder. Cuando no atraviesas, cuando no enfrentas, cuando no te das cuenta de lo que está pasando y aceptas tus emociones, y aceptas tus miedos, y aceptas tus temores, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Te pierdes en el camino y dejas realmente de ver la vida como es. Entonces vives una vida frustrada, enojada, qué sé yo. El caballero suspiró profundamente mientras contemplaba la empinada y estrecha senda. Desaparecía entre los altos árboles que sobresalían hacia unas nubes bajas. Presintió que este viaje sería mucho más difícil que una cruzada. Merlín sabía lo que el caballero estaba pensando. Sí, afirmó, es una batalla diferente. La tendréis que liberar en el sendero de la verdad. La lucha será aprender a amaros. ¿Y qué es lo que yo siempre les he dicho? ¿Qué es lo que siempre les digo que es la clave literalmente de la vida? El amor propio, ¿cierto? Entonces, justamente aquí le dice Merlín, o sea, tu lucha es aprender a amarte. Porque cuando aprendes a amarte plenamente y tienes un grado de amor propio inquebrantable, aprendes, literalmente te pones un filtro en donde ves con amor todo lo demás y no hay forma de que vibre algo diferente en tu vida. ¿Cómo haré eso?, preguntó el caballero. Empezaréis por aprender a conocernos. Y creo que eso es algo súper importante porque ¿cuántos de ustedes realmente se conocen? ¿Cuántos de ustedes realmente saben qué les hace reír, qué les hace llorar, qué les gusta, qué les apasiona, qué quieren de su vida? ¿Cuál es su verdadera esencia realmente? Porque tristemente la mayoría de nosotros hemos vivido una vida que ha sido para satisfacer a los demás, no para satisfacer a nosotros mismos. Y hemos perdido realmente nuestra verdadera esencia. Llega un punto que ya no sabemos realmente quiénes somos y cuál es nuestra verdadera esencia por estar tratando de fingir ser alguien más o tratar de ser alguien que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser. Entonces, lo más importante en este camino espiritual y en este camino de amor propio es empezar a conocernos, darnos cuenta qué nos gusta, qué nos disgusta, qué nos hace vibrar bonito, qué no, etcétera. Esta batalla no se puede ganar con la espada, así que la tendréis que dejar aquí. La tierna mirada de Merlín descansó en el caballero por un momento. Luego añadió, si os encontráis con algo con lo que no podéis lidiar, llamadme y yo acudiré. ¿Queréis decir que podéis aparecer donde quiera que yo me encuentre? Cualquier mago que se precie lo puede hacer, replicó Merlín. Dicho esto, desapareció. Y recordemos, ¿quién es Merlín? Habíamos dicho que Merlín representa a Dios, ¿cierto?
Y justamente aquí le dice, en cualquier momento que me necesites, yo acudiré y ahí estaré, ¿no? Y lo mismo sucede el día con día. El tema que algo tenemos que no hemos aprendido es que creemos que Dios es algo externo, es algo que está acá, ¿no? Generalmente cuando dicen piensas en Dios, volteas a ver al cielo. Y este es el peor error que podemos cometer. El peor error que nos ha hecho creer, sobre todo el tema de la iglesia, ¿no? De que Dios está ahí arriba. Y no, Dios, y sí, no, porque Dios está arriba, pero también está en todos lados. Dios se encuentra en cualquier lado y lo puedes encontrar en cualquier lado. Y lo más importante es que lo puedes encontrar aquí. Y cuando lo encuentras aquí, tu vida es plena. Y llámale Dios a lo que sea que tú creas, porque Dios no es una cosa en específica, no es una imagen, no es, Dios es todo, Dios es una energía, Dios es amor, Dios es abundancia, ¿no? No es como nos han pintado la palabra Dios, creo que está muy prostituida, por así decirlo. El caballero quedó asombrado, pero bueno, sí ha desaparecido. Ardilla asintió. A veces realmente la hace buena. Gastaréis toda vuestra energía hablando, les riñó Rebeca. Pongámonos en marcha. El yelmo del caballero emitió un chirrido cuando éste asintió. Partiera con Ardilla al frente y detrás del caballero con Rebeca sobre su hombro. De tanto en tanto, Rebeca volaba en misión exploratoria y volvía para informarles de lo que les esperaba más adelante. Después de unas horas, el caballero se derrumbó exhausto y adolorida. No estaba acostumbrado a viajar sin caballo y con la armadura puesta. Como de todas maneras era casi de noche, Rebeca y Ardilla decidieron parar para dormir. Rebeca voló entre los arbustos y regresó con algunas vallas que empujó a través de los orificios de la visera del caballero. Ardilla fue a un arroyo cercano y llevó algunas cáscaras de nuez con agua que el caballero bebió con la pajita que Merlín le había proporcionado. Demasiado agotado como para esperar a que Ardilla le preparara más nueces y se quedó dormido. A la mañana siguiente le despertó el sol cayendo sobre sus ojos. La luminosidad le molestaba. Su visera nunca había dejado pasar tanta luz. Mientras intentaba entender este fenómeno, se dio cuenta de que Ardilla y Rebeca le estaban observando al tiempo que parloteaban y arrullaban con una excitación. Hizo un esfuerzo por sentarse y de repente se dio cuenta de que podía ver mucho más que el día anterior y que podía sentir la fresca brisa en sus mejillas. Una parte de su visera se había roto y se había caído. ¿Cómo habría sucedido esto?, se preguntó. Ardilla contestó a la pregunta que él no había formulado en voz alta. Se ha oxidado y se ha caído. ¿Pero cómo?, preguntó el caballero. Por las lágrimas que derramasteis después de ver la carta en blanco de vuestro hijo, dijo Rebeca. El caballero meditó sobre esto. La pena que había sentido era tan profunda que su armadura no había podido protegerle. Al contrario, sus lágrimas habían comenzado a deshacer el acero que le rodeaba. Creo que me adelanté y yo ya les había dicho que se les había caído, que ya se le había caído la visera, pero bueno, no, fue hasta aquí. Pero sí, de cierta forma sí fue, ¿no? En el momento en el que atravesó, en el que aceptó y que rompió en lágrimas y aceptó y se enfrentó, entonces fue justamente en el momento en el que dejó de hacerse el fuerte. Creo que eso también es algo, una enseñanza muy importante que nos deja esto, ¿no? ¿Cuántas veces queremos hacernos el fuerte? Queremos decir, yo puedo, yo lo gobierno todo, yo soy solita, yo puedo, no sé qué. Cuando la realidad es que no, o sea, hay que darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad y darnos cuenta que también está bien derrumbarse y que también está bien ser sensibles y que también está bien no poderlo todo. Eso es, gritó, las lágrimas de auténticos sentimientos me liberarán de la armadura. Se puso de pie más rápido de lo que había hecho en años. Ardilla, Rebeca, gritó, espabilad, vamos al sendero de la verdad. Rebeca y Ardilla estaban tan llenas de alegría con lo que estaba sucediéndole al caballero que no le dijeron que su rima era malísima. Los tres continuaron la ascensión de la montaña. Era un día muy especial para el caballero. Notó las diminutas partículas iluminadas por el sol que flotaban en el aire, filtrándose a través de las ramas de los árboles. Fíjense qué importante.
Creo que desde hace cuánto o en ese momento se dio cuenta hasta de las pequeñas partículas que justamente se ven cuando el sol atraviesa, ¿no? Entonces, en este momento empieza a ver, empieza a darse cuenta de las maravillosas cosas que el mundo nos regala día con día y que a veces ni siquiera apreciamos. Miró con detenimiento las caras de algunos petirrojos y vio que no eran todas iguales. Le comentó esto a Rebeca, que dio pequeños saltitos, arrullando alegremente. Estáis empezando a ver las diferencias en otras formas de vida porque estáis empezando a ver las diferencias en vuestro interior. Fíjate qué importante. Y eso, por eso yo siempre les he dicho que literalmente la vida es un espejo. Todo nos muestra lo que hay en nuestro interior. Y por eso yo les digo, lo que ves en mí, lo ves en ti. Y lo que ves en los demás es porque está en ti, para bien o para mal, ¿no? Cuando algo te molesta en los demás es porque hay algo en ti. Cuando algo te gusta de los demás es porque hay algo en ti. Todo, literalmente todo es un espejo. Entonces, no puedes ver algo que no has reconocido en ti o que hay en ti. Entonces, tanto para bien y para mal. Y por eso la vida es una hermosa escuela que nos hace aprender si es que queremos aprender o si no aprendemos hasta las malas. El caballero intentó comprender qué quería decir Rebeca exactamente. Era demasiado orgulloso para preguntar, pues todavía pensaba que un caballero tenía que ser más listo que una paloma. En ese preciso momento, Ardilla, que había ido a explorar, regresaba alborotada. El castillo del silencio está justo detrás de la próxima subida. Emocionado ante la idea de ver al castillo, el caballero apuró el paso. Llegó a la cima del monte sin aliento. Era verdad, el castillo se veía a lo lejos, bloqueando el sendero por completo. El caballero le confesó a la ardilla y a Rebeca que estaba decepcionado. Había esperado una estructura más elegante en lugar de eso. El castillo del silencio parecía uno más. Y una vez más, nuestras expectativas siempre ahí, ¿no? ¿No? Siempre literalmente arruinando nuestro día a día. Y creo que eso es una de las peores cosas que tenemos de hábitos en nuestro día a día, el tener siempre expectativas, porque cuando llega algo que no era como esperábamos, entonces siempre existe desilusión. Siempre que tenemos expectativas, siempre existe desilusión. Y mi pregunta es, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras expectativas? ¿Cómo sería tu vida de hermosa si te levantaras y dijeras, qué nueva aventura me va a regalar la vida el día de hoy? ¿Qué cosa maravillosa me voy a encontrar y me voy a enfrentar el día de hoy en lugar de tú ya tener una expectativa de cómo tiene que ser tu día? ¿Te imaginas cómo sería tu vida? Rebeca rió y dijo, cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendráis menos decepciones. Aquí está, justamente lo que les acabo de decir. El caballero asintió ante la sabiduría de estas palabras. He pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo que cuando estaba en la cuna pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces mi niñera me miró y dijo, tenéis una cara que solo una madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Si realmente se hubiera sentido hermoso, no nos hubiera importado lo que ella dijo, no se hubiera sentido decepcionado, explicó la ardilla. ¡Wow! ¡Cuánta verdad aquí! Y eso es algo súper importante, porque, y justamente la importancia que es el amor propio, porque cuando tú te tomas personal y te enojas cuando alguien llega y te dice, por decir algo, es que eres un pendejo, y tú te lo tomas personal, es porque algo en ti realmente cree que así es. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que vales, no importa si alguien llega y te dice, eres un pendejo, porque tú sabes lo que eres, ¿no? Era como el ejemplo que les decía, no me acuerdo en dónde lo vimos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien llega y te dice, eres una vaca morada? ¿Te lo vas a tomar personal? No, ¿verdad? Porque tú sabes que no eres una vaca morada. Pero ¿por qué te tomes personal cuando alguien llega y te dice que eres un pendejo? O que eres un estúpido, o que eres que no vales para nada, o qué sé yo. Es igual de ridículo creerte eres una vaca morada que eres un pendejo cuando sabes realmente lo que eres. Porque al final del día, las palabras no son más que palabras. Nosotros les ponemos un significado y un sentimiento. Entonces, observa esto. Si realmente os hubiera sentido hermoso, no os hubiera importado lo que ella dijo.
no hubieras sentido decepcionado, explicó la ardilla. Eso tenía sentido para el caballero. Estoy empezando a pensar que los animales son más listos que las personas. El hecho de que os podáis decir eso os hace tan listo como nosotros, replicó Ardilla. No creo que todo eso tenga nada que ver con ser listo, dijo Rebeca. Los animales aceptamos y los humanos esperan. Fíjate qué importante, ¿no? Y nosotros nos creemos más inteligentes que los animales por tener un cerebro y poder pensar, cuando eso es lo que nos limita y tenemos una vida totalmente limitada por el pensamiento que nos hace justamente vivir en temor y en miedo, fuera de realmente darnos una libertad. Nunca oiréis a un conejo decir, espero que el sol salga mañana para poder ir al agua a jugar. Si el sol no sale, no le estropeará el día al conejo. Es feliz siendo un conejo. El caballero pensó esto. No recordaba a ninguna persona que fuera feliz simplemente por ser una persona. ¿Te das cuenta lo importante de esto justamente? O sea, ¿cuántas veces literalmente estamos en espera de ser feliz dependiendo de que pasen muchas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces posponemos nuestra felicidad, ¿no? Seré feliz en el momento en el que tenga dinero, seré feliz en el momento en el que tenga pareja, seré feliz en el momento en el que me case, seré feliz en el momento en el que tenga hijos, seré feliz en el momento en que mis hijos vayan a la universidad, seré feliz, o sea, el punto es que siempre postergamos nuestra felicidad y la naturaleza es tan sabia que simplemente es y acepta las cosas. Y la naturaleza no dice, ay, hoy va a llover, hoy va a llover, hay que ponernos tristes y deprimirnos porque no voy a poder salir. No, la naturaleza simple es y acepta y es feliz porque llueva o no llueva. Y es súper importante y por eso siempre les digo también, observen la naturaleza. Quieren tener un gran maestro y un gran ejemplo, la naturaleza lo es. Al poco rato llegaron a la puerta del enorme castillo. El caballero cogió la llave dorada de su cuello y la introdujo en la cerradura. Mientras abría la puerta, Rebeca le dijo, nosotros no iremos contigo. El caballero, que estaba empezando a amar y a confiar en los animales, se sintió decepcionado porque no le acompañarán. Estaba a punto de decirlo cuando se dio cuenta de que estaba esperando otra vez. Fíjate qué importante. Y esto empieza a pasar el hacernos conscientes. ¿Qué es lo que le está pasando al caballero? Está empezando a ser consciente. Justamente cuando empiezas a elevar tu conciencia y empiezas a darte cuenta de que existen otros caminos, que existen otras posibilidades, empieza a pasar esto, empieza a tener conciencia, a reflexionar y decir, ok, ya estoy haciendo esto mal. Y aquí es cuando empieza el proceso del cambio. Recuerden que el cambio se da poco a poco. No podemos esperar que un día de la noche a la mañana, ¡pum!, ya seamos buditas iluminados. No, es un proceso en el que poco a poco tu conciencia se va abriendo y va dándose cuenta y dice, ok, por aquí, por acá, por aquí. Y es poco a poco. Entonces, primero te das cuenta que estás actuando mal, después, antes de actuar, piensas y no actúas y después ya lo haces en automático. Es un proceso. Los animales sabían que el caballero dudaba entre entrar o no en el castillo. Os podemos mostrar la puerta, dijo la ardilla, pero tendréis que entrar solo. Al alejarse volando, Rebeca lo llamó alegremente. Nos encontraremos al otro lado. Y así se acaba el tercer capítulo. Y justamente qué importante, porque muchas veces creemos que necesitamos de cosas externas o de personas externas para poder hacer, para poder enfrentar, para poder atravesar. Y la realidad es que no, que lo único que necesitamos es de nosotros mismos para poder atravesar cualquier miedo, para poder atravesar cualquier tormenta, para poder literalmente atravesar y llegar al otro lado de la puerta, que es ahí donde se encuentra realmente la vida que queremos y que deseamos. Entonces, bueno, prácticamente ese es el tercer capítulo. Creo que ya no me da tiempo de leer otro. Pero, bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento de este capítulo? Creo que, como les he dicho, es importante que conforme vamos leyendo, identifiques, ¿no? No solamente se trata de venir y escuchar y decir, ay, qué bonito, sino que identifiques qué parte de ti estás actuando tú como el caballero
como la ardilla, como la paloma, como Merlín, porque al final del día en diferentes puntos de nuestra vida nosotros actuamos de diferentes formas y a veces tomamos el papel de la ardilla, a veces tomamos el papel de la paloma, a veces tomamos el papel del caballero, de la esposa, del hijo, ¿no? De todos los personajes. Entonces, identifica en qué partes de tu vida estás actuando de esta forma y trata de comprender el por qué lo haces y cómo es que eso ha afectado a tu vida. Creo que una de las cosas más importantes en esta vida es que entendamos atravesar estas circunstancias desde una parte de aprendizaje, decir, ok, esto que estoy haciendo, esto que estoy actuando me sirve, me beneficia y me ha sumado o me ha restado a mi vida. O sea, el ser así me ha ayudado o no me ha ayudado. ¿Soy feliz o no soy feliz con eso como soy? Porque la triste realidad es que muchas cosas de las que actuamos y somos todos los días, fuera de que nos sumen, nos restan. Entonces, mi pregunta es, ¿qué clase de vida quieres tener o qué clase de persona quieres ser? Y creo que ese es el punto más importante. Uno, que te des cuenta cómo eres y dos, que tomes la decisión si quieres seguir siendo así o quieres un cambio, ¿no? Si ya estás justamente harto de estar harto o todavía no, porque muchas veces decimos, es que ya no quiero, es que no me gusta mi vida, pero hasta que no llegues al punto de estar realmente harto, ese día, ese día va a ser el momento en el que realmente atravieses y dejes de soltar las excusas, porque si sigues teniendo excusas, si sigues diciendo sí quiero, pero no haces, entonces quiere decir que todavía no has llegado al punto clave de decir ya estoy harto y elijo cambiar. Pues bueno, perfecto, Maite. La verdad es que sí es muy bueno. Digo, la verdad es que está muy chiquito, pueden leerlo todo si quieren y después irlo comentando en el grupo. La verdad es que yo se los recomiendo, como siempre les digo, lo ideal es que ustedes lean el capítulo incluso antes y hagan sus propias anotaciones, porque cada quien va a encontrar diferentes cosas según lo que esté pasando y su nivel de conciencia, ¿no? Tal vez mi interpretación es diferente a la tuya y eso es lo más bonito justamente de estos talleres, que puedas tener tu interpretación y mi interpretación, ¿no? Por eso también siempre les digo, si leyeron, para que ustedes también nos den sus interpretaciones, porque cada interpretación tiene una conciencia diferente y un aprendizaje diferente, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero les haya gustado, espero les haya servido y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, la siguiente semana, que sería el capítulo 4, que se llama El Castillo del Silencio, ¿vale? Espero que les haya gustado y pues bueno, nada, muchas gracias, buenas noches y descansen.